Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a socializar el programa para el manejo al paciente crónico para la S Santiago de Tú. Bueno, primero que nada entonces hay que saber que este es un documento que está diseñado para realizar la implementación del programa de gestión de enfermedades crónicas en la S Santiago de Tú. ¿Qué documentos se tuvieron en cuenta para la realización de este programa? Básicamente, como está por norma, la guía de práctica clínica para el manejo de hipertensión, el marco metodológico para la implementación de modelos RIAS, la resolución 4003 por la cual dicta la periodicidad y la atención a los pacientes afiliados al régimen subsidiado, la resolución 4007 de 2008, que tiene que ver con el reporte de todos los pacientes de cuenta de alto costo. También tuvimos en cuenta la revisión de algunos artículos científicos y el consenso de expertos sobre el manejo clínico de la hipertensión arterial en Colombia. Acá tenemos como el contenido general de nuestro programa. Entonces tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos, la justificación, la definición como tal de la hipertensión arterial, el alcance, cómo se identifican los casos probables del síndrome de hipertensión arterial, las estrategias de captación, criterios de inclusión y el diagnóstico y las características del servicio. También tenemos cómo se va a llevar a cabo la inscripción al programa, cómo se va a hacer ese control y seguimiento a estos pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, la periodicidad de los laboratorios. Vamos a hablar a grosso modo lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es el objetivo general? Entonces, básicamente es realizar la detección temprana y tratamiento adecuado y oportuno para la hipertensión arterial primaria, a fin de evitar complicaciones en el usuario diagnosticado. Objetivos específicos. Entonces, es identificar el tipo de pacientes atendidos en la S Santiago de Tunja, segmentar los pacientes según su riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tenemos que clasificar los pacientes por grupo, ya sean de alto, moderado o bajo riesgo. Estructurar el modelo de atención para el manejo de la hipertensión arterial en la S Santiago de Tunja, favorecer la accesibilidad y adherencia de los usuarios hipertensos al programa, diagnosticar e intervenir tempranamente los factores de riesgo que pueden ocasionar complicaciones en el paciente hipertenso y promover hábitos de vida saludables y factores protectores en el usuario hipertenso. También tenemos que estandarizar los procesos que intervienen en la atención. Esto va a incurrir en la reducción de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular y renal, retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, establecer la prevalencia e incidencia de la hipertensión arterial en la población que se atiende acá en la S Santiago de Tunja y alinear las acciones que hacen parte del documento de las rutas integrales de atención, que en este caso sería la ruta cardio-cerebrovascular, las guías de práctica clínica, todo lo que está normado con normatividad vigente. ¿Cuál es la justificación o por qué es tan importante enfocarnos en el programa de crónicos? Básicamente, como ustedes pueden observar acá en la figura, estamos viendo que la pirámide poblacional ha venido cambiando a través del tiempo. Entonces acá ustedes pueden observar que una pirámide comparada de 1985 a 2020. Esto es según estimaciones y proyecciones del DANE. Entonces, como ustedes pueden observar, a través de los años, el estrechamiento de la base de la pirámide poblacional. O sea, ¿qué quiere decir? A través del tiempo, entonces están aumentando las personas con edades adultas y se está disminuyendo en su base, que es donde tenemos la población, los niños y los jóvenes. Esa es una de las primeras causas que justifican el por qué tenemos que brindar
cuidadosa atención a este tipo de pacientes. Otra justificación es que el número de condiciones crónicas en una persona va a llevar a mayor riesgo de incapacidad y mortal, pues debido a las complicaciones asociadas, ¿sí? La OMS refiere que la hipertensión rara vez, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces no se está diagnosticando en las etapas tempranas. ¿Por qué? Porque no produce síntomas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta otros criterios para poder hacer un diagnóstico temprano y pues retardar sobre todo las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Para el 2008, la Organización Mundial de Salud dice que en Colombia la prevalencia de hipertensión arterial, estamos hablando de una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90, en adultos mayores de 25 años fue de 34.3 en hombres y 26.5 en mujeres. Ahora, también está justificado a través de la ruta, porque es una herramienta que define básicamente cuál es la competencia en el sistema de salud, tanto como en el territorio, el asegurador y el prestador. ¿Qué función cumple cada uno de ellos sobre la salud de las personas? Ahora, las intervenciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación de la discapacidad y paliación, eso es lo que integra la ruta básicamente, y esto es lo que le compete al prestador de salud como tal. ¿A qué población está dirigida? Entonces, como lo dijimos en un comienzo, este programa está basado en la guía de práctica clínica y como lo encaja en los objetivos de la ruta cardiocerebrovascular. Entonces, tenemos dos módulos. Entonces, está el módulo preventivo, que son todos los adultos que tienen riesgo de hipertensión arterial, y tenemos el módulo de detección, que se debe dar una atención integral y seguimiento a todos los adultos no seleccionados que no estén institucionalizados con sospecha de hipertensión arterial. Básicamente, a todos los pacientes que no están diagnosticados. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un síndrome caracterizado por la elevación de la presión arterial. Se considera un paciente como hipertenso cuando hay repetidamente cifras mayores o iguales a 140/90. Entonces nosotros vemos acá una clasificación. Tenemos una presión normal cuando se encuentra por debajo de 120 y por la presión sistólica, y por debajo de 80 la presión diastólica. Podemos hablar de una prehipertensión cuando las cifras sistólicas están entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. Ahora, como tal, la hipertensión tenemos dos estadios. El estadio 1 para la sistólica de 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. El estadio 2, que es mayor a 160, y la diastólica, que es mayor a 100. Bueno, esta figura quise traerla a colación porque quiero que ustedes puedan observar el riesgo de mortalidad cardiovascular según las cifras tensionales, y eso teniendo en cuenta únicamente las cifras tensionales. Entonces ustedes pueden ver acá que el aumento es exponencial según va también aumentando la presión arterial. Entonces hay que tener en cuenta que nos están muriendo las personas a raíz de las complicaciones que lleva esta enfermedad, y tal vez nos estamos quedando un poco cortos en hacer una adecuada detección, o más bien una temprana detección más bien, y un adecuado seguimiento, ¿no? En esta tabla que ustedes pueden observar acá, entonces encontramos los efectos producidos por la hipertensión arterial por unos órganos específicos. Entonces, los efectos que pueden producir sobre el corazón son hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho, infarto miocárdico,
por enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Efectos neurológicos, entonces tenemos la retinopatía hipertensiva, el sistema nervioso central, el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, la disfunción del sistema nervioso central y la encefalopatía hipertensiva. Ahora los efectos sobre el riñón. Entonces tenemos la arteriosclerosis arterial aferente y eferente, la lesión glomerular. Los efectos vasculares periféricos, entonces enfermedad vascular de miembros inferiores. Los efectos sobre el endotelio, enfermedad hipertensiva por disfunción endotelial. Y los efectos sobre la función sexual, entonces disfunción eréctil. En esta tabla, pues sabemos que una de, digamos, como de los factores de riesgo para llegar a padecer esta enfermedad es la obesidad. Entonces, en este cuadro podemos observar también la clasificación según la OMS de la obesidad según el índice de masa corporal. Entonces tenemos la obesidad grado 1, la obesidad grado 2 y la obesidad grado 3. Y por supuesto el sobrepeso. ¿Cuál es el alcance de este documento? Entonces, inicia desde que se identifica el riesgo y se hace la detección mediante la valoración integral y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y va hasta donde se inicia el tratamiento, se hace el control, se hace toma de laboratorio, la remisión al usuario según el grupo de riesgo y la definición de su estadio de la enfermedad renal. ¿Cómo se puede hacer una identificación de casos probables de síndrome de hipertensión arterial? Entonces, dentro de la ruta cardiocerebrovascular se debe realizar la tamización Conoce tu riesgo. Esta tamización está dirigida a todos los pacientes mayores o a todas las personas más bien mayores de 18 años y esta se puede realizar a través del diligenciamiento de algunos datos en el link que ustedes pueden observar ahí. ¿Por qué la mencionamos acá? Porque dentro de la ruta ahora se pretende que desde las consultas externas se pueda hacer la tamización para que si el paciente cumple con criterios o tiene factores de riesgo o alta probabilidad de tener algunas de las dos enfermedades, tanto hipertensión arterial o diabetes mellitus, entonces pueda pasar a la ruta cardiocerebrovascular para que se pueda hacer todo lo de enfoque preventivo en lo que tiene que ver con cambios, por ejemplo, de hábitos de vida saludable. Tenemos unas estrategias de captación que vamos a tener en cuenta. Ya veremos cómo vamos a alinearlo con cada una de las dependencias, pero lo ideal es que se haga a través del laboratorio clínico cuando encontramos que es un paciente no diagnosticado y que de pronto tiene un perfil lipídico que sugiere que puede estar transitando por alguna enfermedad hipertensiva, entonces puede redireccionarse a través de la consulta médica prioritaria, de la consulta médica general, todas las consultas de promoción y prevención. También una estrategia es a través de las visitas de APS. Ahora vamos a hablar de los criterios de inclusión y el diagnóstico. Básicamente, todas las personas con sospecha, todas las personas con sospecha de hipertensión arterial que se le haya solicitado el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esto aplica para todas las personas mayores de 18 años y que tengan documentadas tensiones arteriales iguales o mayores a 140/90 después de haberse realizado el mapa. Un perímetro abdominal mayor a 90 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres. Y que tenga más de 2 de los siguientes criterios. Entonces que tenga unas cifras de triglicéridos mayor a 150 o que esté cursando con tratamiento específico para dislipidemia, un HDL menor a 40 en el hombre y menor en 50 en la mujer,
una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 o mayor a 85 siempre y cuando haya tenido un tratamiento de hipertensión previamente diagnosticado, una glicemia basal mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o un diagnóstico previo que se haya realizado de diabetes. ¿Cuáles son las características del servicio de esos pacientes que ingresan? Entonces, se debe realizar la primera consulta por medicina general, donde se va a diligenciar la historia clínica. Esta historia clínica básicamente debe contener la identificación completa del paciente, los antecedentes, la evaluación de factores de riesgo, el examen físico, la toma de medidas antropométricas, la toma de signos vitales, el examen por sistemas. Entonces, hay que tener en cuenta que el paciente, en cuanto ingresa, debe ser reportado al programa de crónicos. Entonces, todas las dependencias, no importa cuál sea de las que acabamos de mencionar previamente, si encuentran algún paciente que no había sido diagnosticado o es un paciente nuevo, o independientemente de que el paciente haya sido diagnosticado en otra entidad o por una especialidad, son pacientes que se deben reportar como tal a el programa de crónicos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pacientes debe ingresar a la base de datos y adicional a eso debe ser reportado como paciente crónico nuevo o paciente hipertenso a cada una de sus aseguradoras. Y además esto nos ayuda a medir un indicador. Básicamente es el indicador de la incidencia de hipertensión arterial y diabetes. Ahora acá ustedes pueden observar en esta tabla la estratificación del riesgo según la presión arterial y factores de riesgo. Entonces, recordemos que iniciamos teniendo en cuenta las cifras tensionales que pueden ser normal, normal alta, el estadio 1 y el estadio 2. Aunque si ustedes pueden observar, entonces, en esta tablita se puede mirar que aunque tengamos una presión arterial normal alto, podemos tener un riesgo alto, un riesgo muy alto, si tenemos, por ejemplo, 3 o más factores de riesgo, alguna lesión de órgano blanco que esté asociado también con diabetes o que tenga condiciones clínicas asociadas. Entonces ya, por más que tengamos una presión entre normal alta, pero si tenemos esos factores de riesgo, entonces ya la podemos clasificar como un riesgo alto o un riesgo muy alto. Durante el estadio 2, entre la presión arterial que se encuentra entre 140 y 159 y 90 y 99 en la diastólica, entonces igual vamos a manejar un riesgo alto cuando tienen un de 3 o más factores de riesgo, lesión a órgano blanco o diabetes o condiciones clínicas asociadas. En el estadio 2, entonces la presión arterial sería a partir de todos los pacientes que tengan presión sistólica mayor a 60 y la presión diastólica mayor a 100. Digamos que ahí habría que mirar porque no, digamos que no tiene un rango, sino son los que están por encima de esas cifras que ustedes acaban de ver. Bueno, entonces ya tenemos nuestro paciente, ingresó al programa, fue detectado por alguna de los mecanismos que mencionamos anteriormente. El paciente ya fue canalizado, fue diagnosticado, fue reportado. Entonces vamos a iniciar unos exámenes de laboratorio de primera vez, que son los básicos que se deben tomar. Entonces tenemos un parcial de orina, una glicemia basal, una creatinina sérica, un perfil lipídico, un electrocardiograma y una microalbuminuria. Básicamente lo que tiene que ver, hay que tener mucha atención porque en el caso de la creatinina y la microalbuminuria nos sirve para determinar si hay enfermedad renal o en qué estadio puede estar. Entonces, y para poder hacer el diagnóstico, acordémonos que según la guía de enfermedad renal crónica, entonces es que nuestros niveles de creatinina o
digamos, ese porcentaje que nos dio en la tasa de filtración glomerular se sostenga por 3 meses. Entonces, por eso se debe repetir nuevamente estos exámenes de laboratorio a los 3 meses. En cuanto a la creatinina y en cuanto a la microalbuminuria, el parcial de orina también. Tendríamos acá también que mirar el perfil lipídico, que se repite a los 6 meses para mirar cómo va avanzando, y el electrocardiograma, que ya vamos a mirar más adelante. Ahora, ya cuando tenemos el paciente, ya inició sus controles, ya empezó su tratamiento, entonces vamos a manejar una periodicidad básica con todos los pacientes, dependiendo del riesgo. Entonces acá tenemos pacientes con hipertensión que tengan riesgo cardiovascular bajo y moderado. Hay que tener en cuenta que dentro de la historia clínica próximamente se va a incluir la evaluación del riesgo cardiovascular, que se va a hacer a través de Framingham modificado, que se multiplica por 0.75 según lo dice la guía de práctica clínica de dislipidemia para Colombia, o sea, está adaptado para Colombia. Ya teniendo ese cálculo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a determinar la periodicidad de los exámenes de laboratorio, aunque no varían, hay unas ligeras variaciones, pero son muy similares en sí. Entonces acá ustedes pueden mirar el nombre del paraclínico, lo que acabamos de mencionar que se solicita inicialmente. Luego se va a mirar que se debe hacer semestral o bianual, que es el parcial de orina, solicitar un hemograma, una creatinina sérica, un perfil lipídico y una microalbuminuria. Y lo que se va a solicitar anualmente sería la glicemia basal, y hay que mirar, dependiendo del paciente, anualmente un electrocardiograma. Bueno, pacientes con hipertensión y riesgo cardiovascular alto, entonces creo que vamos a agregar básicamente es el ecocardiograma, y bianualmente. Bueno, específicamente no para todos los pacientes se va a mirar, pero según la guía de práctica clínica para el manejo de hipertensión, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces al paciente que se le solicita un ecocardiograma que presente de pronto algún riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, lo que se va a hacer es que se va a solicitar nuevamente este examen entre los 6 y 24 meses de que se haya realizado el primero. Y lo mismo, entonces vamos a solicitar un parcial de orina, el hemograma, creatinina, perfil lipídico. Entonces, digamos que para mirar la evolución de los pacientes semestralmente, a todo paciente que tengamos, sea de bajo, de mediano, de moderado, de alto riesgo, entonces vamos a solicitar a todos los pacientes parcial de orina, un hemograma, una creatinina, el perfil lipídico y la microalbuminuria. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos pacientes, entonces hay que tener en cuenta los estadios de la enfermedad renal que se pueden encontrar en la guía de práctica clínica para el manejo de la enfermedad renal crónica, porque ustedes saben que la enfermedad renal crónica es una de las complicaciones de la hipertensión arterial. Entonces tenemos grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B, grado 4 y grado 5. Entonces el grado 1 es cuando tenemos una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90. Tenemos grado 2 cuando está entre 60 y 89. Tenemos grado 3A cuando está entre 45 y 59, 3B cuando está entre 30 y 44, grado 4 cuando está entre 15 y 29 y grado 5 cuando ya tenemos niveles por debajo de 15, que ya estaríamos hablando básicamente de una falla renal. Todo paciente que tenga una disminución o que tenga una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 debe ser remitido al programa de nefroprotección, porque ya tenemos muy disminuida pues la tasa de filtración glomerular. Ahora, este cuadro que está acá, ustedes lo pueden observar, y es que la periodicidad en la toma de tanto de creatinina como de albuminuria puede variar en el caso de que se observe una progresión, digamos como una progresión rápida en
en el daño renal. Y acá ustedes lo pueden encontrar y también lo pueden revisar en la guía de práctica clínica, que la periodicidad va aumentando según esto. Entonces, por ejemplo, en un grado 4, con una albuminuria que esté por encima de 30, entonces habrá que tomarse 3 veces al año. Ya no se pediría cada 2 veces, sino se pediría 3 veces al año. Y tendríamos también, pero si ya por ejemplo hablemos de grado 4, pero que la albuminuria esté por arriba de 300, entonces ya hay que pedirle cada 3 meses. Cada 3 meses estos exámenes para mirar cómo va progresando. Dentro de las complicaciones que ya mencionamos, entonces debemos hacer énfasis, y esto se puede encontrar en la guía de práctica clínica para el manejo de hipertensión, que hay que hacer un diagnóstico oportuno de la retinopatía hipertensiva. Entonces, para eso es necesario que se haga fundoscopia para hacer valoración del daño microvascular, básicamente. Y en los pacientes que tengan un mayor riesgo de daño microvascular, ya sea porque tengan hipertensión estadio 2, que sea hipertensión refractaria o enfermedad renal crónica en estadio 2 o mayor, entonces hay que hacer remisión a valoración por oftalmólogo cada 2 años, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto al diagnóstico, entonces todo lo que les estoy mencionando en este momento es para mirar la lesión de órgano blanco. Entonces, para hacer diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda se debe usar electrocardiograma. Pero los pacientes que tienen mayor riesgo de hipertrofia ventricular, entonces, que son pacientes que tengan una historia de hipertensión arterial de por lo menos 5 años, una hipertensión estadio grado 2, una hipertensión refractaria o con enfermedad renal crónica estadio 2 o superior, es recomendado practicar ecocardiograma para descartar la hipertrofia ventricular y la función ventricular. Y a todos estos pacientes que se les realizó el ecocardiograma, en quienes se identifica la hipertrofia ventricular izquierda, entonces es necesario repetir la prueba ecocardiográfica entre los 6 y 24 meses posteriores al tratamiento, y eso es para evaluar el cambio. Era lo que les mencionaba anteriormente en cuanto a la solicitud del ecocardiograma. Para realizar el diagnóstico de la nefropatía hipertensiva, entonces en los primeros 3 meses después del diagnóstico se debe descartar lesión glomerular en muestra de orina evaluando la relación proteinuria-creatinuria positiva o mediante proteinuria en tiras reactivas. En pacientes que tengan positivos esta relación, entonces es necesario hacer medición a través de albuminuria en 24 horas. Todo esto está por guía de práctica clínica. Si se confirma el hallazgo, entonces hay que hacer un seguimiento anual con proteinuria en 24 horas. Cuando hay un riesgo alto de eventos cerebrovasculares, y esto es por escala de Framingham que ya les mencioné anteriormente, entonces recomienda la guía de práctica clínica que se deben establecer metas más intensivas, o sea, la tensión arterial. Una de las metas es que se encuentre al menos entre 140 y 90, pero en este caso sería ideal que estuviera la tensión entre 130 y 80 al iniciar el tratamiento hipertensivo, teniendo en cuenta por supuesto la edad del paciente y la condición clínica de cada paciente. Recordemos una cosa, entonces, 2 cosas fundamentales para el manejo del paciente hipertenso. Entonces está el paciente que tiene o que inicia su tratamiento farmacológico para nivelar los cifras tensionales, y tenemos el tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, hay una amplia descripción en cuanto a las recomendaciones que tiene la guía de práctica clínica, que ustedes la pueden ver más a fondo. Pues para mirar según cada paciente cómo se debe o cómo se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico. Y tenemos en segunda medida el tratamiento no farmacológico, que es la parte que de pronto
en ocasiones, esto no se puede generalizar, pero en ocasiones puede dejarse de lado. Entonces es esa parte donde estamos hablando de una alimentación sana, de la actividad del ejercicio físico, que el paciente de pronto porque no conoce o porque no le ve la importancia está dejando de lado muchas veces. Entonces, este tratamiento farmacológico hace referencia a la actividad física, a que haya una disminución en la ingesta de consumo de sodio, recomendar la dieta DASH, entonces para que la miremos, o un consumo diario equivalente de potasio entre 4.7, eso para que lo tengamos en cuenta cuando se va a dar la educación al paciente o cuando nos ingresa un paciente nuevo. Incentivar a los pacientes con sobrepeso a la obesidad, que disminuyan el peso, y hacer un adecuado manejo del estrés. Entonces puede que no sea muy sencillo, pero es lo ideal. Entonces hay que centrarnos también en la parte educativa para lograr que nuestros pacientes los tengamos en metas. Obviamente hay que tener en cuenta la condición individual del paciente, y lo ideal es que pudiéramos integrar la familia, pues porque si el paciente entiende y conoce su enfermedad, pero mejor aún si la familia entiende y conoce su enfermedad y por qué la importancia de cambiar estilos de vida, entonces muy seguramente vamos a tener un mayor éxito en las metas que nos estamos fijando para el manejo de los pacientes. Y acá tenemos las metas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tengamos unas cifras tensionales menores a 140, 90, una glicemia menor a 100, triglicéridos menores a 50, colesterol LDL menor a 100, el HDL mayor a 40 en hombre y mayor a 50 en mujeres, una microalbuminuria menor de 30. También hay que mirar que haya una pérdida gradual de peso del 5 al 10% hasta alcanzar ojalá un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9, que sería el rango normal, y conseguir que se pueda tener un perímetro abdominal en hombres menor o igual a 90, y en mujeres menor o igual a 80 centímetros. Bueno, entonces para que tengamos en cuenta estas metas para manejarlo con nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a las remisiones, es necesario que todos los pacientes tengan una valoración por especialidades según sea digamos su condición. Entonces, por ejemplo, todo paciente que tenga una enfermedad renal crónica ya diagnosticada, entonces debe tener algunas valoraciones por nefrología o en el programa de nefroprotección. Entonces, cuando tenemos un daño renal o disminución leve en la tasa de filtración glomerular, entonces la atención por nefrólogo se debe hacer al menos 2 veces al año. Cuando ya estamos hablando de una tasa de filtración grado 3, unas 3 veces al año por nefrología y unas 4 veces al año por medicina interna. Cuando hay una disminución severa de la tasa de filtración, que ya estamos hablando del estadio 4, entonces el paciente debe ir al menos 6 veces a medicina interna, y eso es en una frecuencia en un periodo de 12 meses. Eso hablando en el ideal, ¿no? Porque pues de pronto a veces uno encuentra algún tipo de barreras, pero la idea es poder fortalecer este programa de tal manera que nosotros, al tener ya bien identificados nuestros pacientes, podamos tener una conexión directa con la aseguradora, y nosotros ya digamos que cumpliríamos con nuestra labor, que es la de hacer las respectivas remisiones, y ya digamos que ya tendría que mirar su aseguradora cómo le garantiza al paciente que pueda tener estas valoraciones. Ya cuando tenemos un paciente con falla renal, entonces se recomienda que ese paciente está ya en manejo por nefrología. Ahora acá no tenemos digamos como que se deba manejar por medicina general, pero
aún así hay que hacerle seguimiento y mirar que el paciente efectivamente esté en los controles y seguimientos pues por la especialidad. Ahora, el control médico, entonces según digamos el riesgo, ya sea para hipertensión o para diabetes, nos centramos un poco en la hipertensión en esta primera parte, porque vamos a manejar como por fases el documento. Este primer documento está basado para el manejo más que todo la hipertensión arterial, pero no podemos dejar de lado la diabetes mellitus o dejar de mencionarla, pues porque hay pacientes que conviven con ambas patologías. Entonces, la cita de control médica para todos los pacientes de alto riesgo debe ser 10 veces en el año. O sea que, ¿por qué 10 veces en el año? Porque si ustedes se dan cuenta, van a ver un trabajo en grupo por enfermería y ese se va a hacer en ese espacio de tiempo, o sea, se haría cada 6 meses. Ese trabajo en grupo por enfermería se va a hacer con todos los pacientes sin importar el riesgo. Idealmente el paciente debe estar al menos en 2 sesiones anuales, 2 sesiones grupales, donde se va a dar, digamos, toda la educación al paciente. Y pues para reforzar todo lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento farmacológico y reforzar también el tratamiento no farmacológico. Y tenemos acá entonces las citas de control por médico general, entonces dijimos de alto riesgo 10 veces, de moderado riesgo 6 veces, o sea sería más o menos cada 2 meses, y de bajo riesgo cada 3 meses. Entonces el paciente que está controladito, que tiene sus exámenes dentro de límites, digamos que los rangos o las metas esperadas, entonces solamente va a venir cada 3 meses, pero va a venir igualmente a sus 2 sesiones por enfermería. Entonces acá ustedes pueden mirar que aparece nutrición y psicología. No está quedando, digamos, o no sé si estoy adelantándome, pero pues son pacientes que por sus condiciones requieren que deban ser valorados por nutrición. Entonces esta remisión a nutrición debe aparecer al menos una vez al año en cada uno de los pacientes. Ahora, esas remisiones que se realizan a cada una de las especialidades, si yo le realizo una remisión al paciente, por ejemplo, por medicina interna, o el paciente va a nefrología, o es un paciente que va por nutrición, el paciente va, no va, ¿qué pasó? Entonces es un paciente que hay que dejar consignado en historia clínica. Paciente que fue remitido, por ejemplo, a medicina interna, refiere no le autorizaron la cita, o refiere no fue y se le olvidó. Entonces en ese caso hay que también hacer reporte para uno poder hacer la intervención directa con la aseguradora y que ellos puedan garantizar este servicio. Así también por psicología, entonces no es fácil para este tipo de pacientes, por ejemplo, tener que modificar, o a veces la modificación de algunos hábitos deben ser bruscas. Entonces emocionalmente el paciente puede tener afectación, por eso el paciente debe tener al menos una valoración por psicología al año. Y por supuesto acá abajo colocamos pues el acceso a las intervenciones educativas que se van a implementar por parte de enfermería. Entonces eso en cuanto a las remisiones, para tenerlo en cuenta. Igual si hay alguna duda, por favor lo hacen saber. Próximamente ya solicitamos que se realizara la creación de un correo específico para el programa de crónicos. Eso que nos va a permitir que ustedes hagan el respectivo reporte de los pacientes. Entonces tenemos un paciente que de pronto no había venido en 1 año, en 2 años, en 6 meses, que es un paciente no adherente, que es un paciente que de pronto tiene un riesgo altísimo según lo que se encuentre en el momento de la consulta o sus exámenes de laboratorio. Entonces son pacientes que hay que reportar a su aseguradora porque ellos tienen que hacer gestión del riesgo, y de esa manera nosotros también estamos haciendo gestión del riesgo. Todo paciente inadherente, todo paciente debe ser reportado tal como se hace con la gestante inasistente, con la gestante que no se toma los laboratorios, porque eso nos sirve a nosotros de soporte también para justificar de alguna manera que se está haciendo la gestión del riesgo. Ya de pronto no depende tanto de nosotros, sino ya está más asociado al paciente o a la pobre adherencia que tiene el paciente. Tenemos un comité de crónicos. Bueno, esto está, digamos que todavía no se ha implementado, pero lo ideal es que tengamos un coordinador médico, que haya la coordinadora enfermera del programa de crónicos,
una enfermera de PIP y el médico tratante. ¿Cuál sería el talento humano? El líder del programa, los médicos generales, quienes son los que realizan pues, la detección y el seguimiento de los pacientes, el manejo terapéutico, la enfermera, el auxiliar de enfermería y un auxiliar para llamadas y seguimiento a pacientes. Entonces vamos a sacar una estadística más o menos porque tenemos un alto volumen de pacientes inasistentes. Pacientes que no vienen, por ejemplo, de hace más de 6 meses, ya se considera un paciente inasistente. Pero tenemos pacientes que no vienen hace 1 año, hace 2 años, y no sabemos qué es de eso, o sea, no sabemos dónde están, no sabemos qué fue de esos pacientes, no sabemos, pero cuando uno revisa, por ejemplo, a veces en la aseguradora, entonces están activos, y pues no han cambiado ningún dato, pero el paciente no ha vuelto. Entonces vamos a hacer como una estrategia porque tenemos que recanalizar esos pacientes. Por lo tanto, el volumen de pacientes con seguridad va a aumentar. Algunos recursos físicos, entonces pues necesitamos lo que tiene que ver con computadores, la historia clínica, el internet, todo lo que con lo que debe contar el programa de crónicos. Más adelante vamos a socializar o vamos a mirar porque vamos a realizar un carnet específico para el paciente crónico donde se pueda llevar un control, y esto a la vez nos va a ayudar mucho porque tenemos que atender, o más bien tenemos que diligenciar la plantilla del paciente crónico porque es una plantilla muy completa y es una plantilla que, si viene una auditoría, permite ver todo el manejo que se le está dando al paciente, lo que no nos permite hacer una plantilla de medicina general. Entonces, este carnet para el paciente crónico básicamente lo que nos va a ayudar es a que cuando tengamos el carnet se haga la socialización. Entonces facturación, todos vamos a estar hablando un mismo idioma, y si el paciente llega con ese carnet, entonces pues ya es muy fácil identificarlo y pues direccionarlo según el riesgo que se haya establecido en el control. Entonces el facturador tendrá la capacidad de decir, bueno, entonces es que es un riesgo alto, tengo que citarlo en 1 mes, o es un riesgo bajo, tengo que citarlo en 3 meses para que venga nuevamente a su consulta, ¿cierto? Y ya les mencioné entonces el correo también para el programa de crónicos, que más adelante se los voy a hacer llegar a través de correo electrónico. Bueno, eso es como a grosso modo. Yo creo que de pronto se me quedan cosas por mencionar, pero de todos modos el programa, así como todos los documentos, todos los procesos, se va a reenviar y va a estar a disposición de ustedes, los profesionales pues que atienden este tipo de pacientes, para la consulta o para su guía, porque si bien es como un resumen, como para tratar de unificar lo que tiene ruta cardiovascular y lo que tiene la guía de práctica, no alcanza, digamos, para mirarlo completamente, porque hay muchas cosas que se nos van a escapar de la guía de práctica clínica y hay algunas otras cosas que se nos van a escapar de las demás guías, que pues como ya sabemos son como el documento base para el manejo de estos pacientes. Entonces eso es como a grosso modo lo que quería compartirles en cuanto a la creación de este documento. Entonces estamos iniciando por la socialización, vamos a hacer algunos cambios en la historia clínica, y como no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana, pues vamos a ir paso a paso con la implementación, que lógicamente ustedes van a estar involucrados. Entonces les agradezco mucho por la atención y espero que haya sido claro. Si hay alguna duda o de pronto hay algo que haya que mirar, porque pues ustedes con mucho gusto me comentan. Entonces les agradezco mucho por la atención. Hasta pronto.